Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 11. Christy Eleison. Sapphire se mordió el labio mientras veía a Emilia y Vergil partir. Sabía que podían cuidarse por sí mismos, pero se encontraban en los tramos finales del atardecer. Por mucho que quisiera decir algo, este no era el momento, debía concentrarse. Ella tenía su papel, que era apoyar al detective Dwight con la batalla que estaba por venir, la cual dejaba a la mitad de ellos presente, al menos si no se contaba al que estaba dentro del vehículo. Pero, eso no significaba que todo el arreglo tuviera que gustarle. ¿Por qué no la eligieron a ella para dirigir la búsqueda? Si había alguien que conocía la flora y la fauna de Oen como la palma de su mano, era ella. Pero no, estaba aquí, esperando. Nunca le gustaba esperar, significaba tiempo para pensar en cosas que no quería, como la conversación que tuvo recientemente con Emilia. Podía llamarla estúpida e ignorante, pero no se perdió la forma en la que actuó cuando dijo que admiró su coraje. Todo su cuerpo se puso tan tenso como una baqueta. No diría nervioso, nunca lo había visto nervioso. Ni cuando fueron emboscados por Seviper, o cuando atacaron la guardia en la que se vio obligado a luchar sin un Pokémon. Nervioso no era una palabra que se pudiera asociar con Emilia Tosaka. En cambio, fue como si estuviera asqueado con la idea de que alguien lo admirase por algo, contemplándose indigno de recibir cualquier clase de atención positiva. Sapphire frunció el ceño. Había llamado a su valentía imprudencia, un rasgo que no era digno de ser contemplado. Sapphire estaba viva gracias a la imprudencia de otra persona, por lo que no pudo evitar sentirse un poco enojada por lo que había dicho. Menospreció su esfuerzo, su capacidad, además de hacer lo mismo con el chico que la salvó, la persona que le permitió otra oportunidad. En una situación normal, habría hablado en contra o, para ser más exacto, en una situación normal ni siquiera se le hubiera ocurrido hablar de eso con alguien. Podía ser un idiota cínico, pero había algo, estaba segura, que la hacía gravitar a su alrededor. Como si tuviera las respuestas que buscaba a pesar de solo ser un año y algunos meses mayor que ella. Era tonto, lo sabía, pero, cuando lo miraba, percibía a alguien con mucha más experiencia de lo que dejaba ver. Tal vez aquella apariencia de madurez le impidió replicar. Todo lo que dijo fue como si lo hubiera vivido hacía tiempo, aprendido de los errores de un tropiezo constante y una vida complicada. Casi como si hubiera estado en su situación exacta, años atrás, haciendo lo que a él le gustaba llamar arrojarse de cabeza. Sonrió ante los recuerdos de sus conversaciones. No se conocían hacía mucho, pero no iba a negar que le gustaba romper su compostura. No lo llamaría serio, pero era como si nada pudiera sorprenderlo, casi como si estuviese en guardia por todo y en cada segundo. Esos pequeños momentos en los que no sabía cómo actuar y parecía esperar a que su cerebro se reiniciara eran divertidos, esporádicos y entrañables. Por supuesto, nunca le diría nada de esto al idiota, lo último que quería era ser partícipe en aumentar su ego. Tal vez estaba siendo demasiado dura. Era bueno escuchando, podía decirlo. También ayudaba el hecho de no sentirse estúpida, sin importar las tonterías que soltara. No fue capaz de detener el rubor que subió a su rostro cuando recordó la vergonzosa noche de cocina. Fue la primera vez que se comportó de forma tan infantil en los últimos años, pero se alegraba de que no fuera un tema de discusión. Moriría de vergüenza. ¿Por qué tardan tanto?, murmuró el detective. El rubor actual fue por una razón completamente diferente. Iban a entrar en un combate, y aquí estaba ella, pensando en cosas que solo servirían como una distracción. Tendría tiempo para desentrañar el misterio que representaba su idiota compañero de viaje después. Sosteniendo las Pokéball de Toro y Rono, centró sus ojos en el campamento. Solo quedaban humanos, pero mucho más alertas de lo que habían estado.
No podía negar que a ella también se le puso la piel de gallina por un momento, y quiso saltar a buscar al niño perdido. Ella lo había escuchado, menores de edad que escapaban de sus casas porque no podían esperar para cumplir su sueño. Muchos se iban a la edad de 10 años. Aunque era raro encontrarlos tan adentro, normalmente sería difícil que alguien pudiera avanzar tanto, en especial porque estaría adentrándose en el territorio de Trevenant. Sapphire se puso pálida al atar los cabos. Todo estaba allí. El llanto de un Phantom para atraer a la presa al interior y ser emboscados por su etapa evolutiva. Era un método de caza sencillo, porque muchos Pokémon no podían resistirse a una presa humana asustada. Tenía que advertirle al detective. El bosque, de forma repentina, pareció temblar y sus temores solo se confirmaron. No había otro que pudiera hacer algo así, y luchar dentro de un territorio de un Trevenant era equivalente al suicidio. No podía dejarlos a ellos solos contra eso. Y lo peor era que el repelente en su forma natural no serviría para ahuyentarlo, así como con otros tipo planta. Algunos otros métodos también fallarían al ser de última etapa o lo suficientemente poderoso. Tenían que ayudarlos. Pero, por mucho que quisiera moverse, el sonido del motor la sacó de su planificación. La camioneta salió disparada sin un solo segundo de duda, dejando a los demás criminales para que se las arreglaran por sí mismos. No es que le sorprendiera, no había honor entre ladrones, mucho menos entre secuestradores. Pero apretó los dientes al ver a los pobres Pokémon sufrir mientras se alejaban. Quiso correr, pero la visión del detective levantándose y arrojando la Pokéball de Arcanine le ayudó a recordar que estaba ocupada. La gran bestia salió y bajo la orden de Dwight utilizó placaje contra el primer objetivo que vio, un humano. El hombre fue golpeado sin ceremonias y lanzado hacia un árbol. La chica hizo una mueca al escuchar el sonido audible de una extremidad rompiéndose, no pudiendo evitar el estremecimiento que sintió al presenciarlo todo. Arcanine barrió con la cola a uno de los más cercanos, levantando las patas y dejándola caer sobre el hombre, quien se arqueó antes de quedar completamente flácido. Uno de los criminales, el que fue capaz de reaccionar más rápido ante la repentina aparición de un Pokémon tan intimidante, ya tenía su Pokéball en mano. No podía culparlos por quedar atrapados en la conmoción, incluso ella estaba paralizada y temblando en su sitio. Dwight no perdió el tiempo en ordenar un lanzallamas, y Sapphire se cubrió la boca para evitar gritar. También evitó que vomitara, un extra. El brazo del hombre de la Pokéball recibió el impacto completo del fuego, haciéndolo gritar y revolcarse en el suelo mientras la piel parecía caerse y el olor a carne quemada invadía sus fosas nasales. Los alaridos sacaron a los 3 restantes de su estupor, pero todo fue demasiado tarde. La brutalidad no se detuvo allí. Los colmillos llameantes del Pokémon se hundieron en el muslo de un criminal, levantándolo con facilidad y arrojándolo sobre el hombre que se retorcía y hacía todo lo posible por mantener los restos de su mano juntos. Los últimos 2 estaban en posición de lanzar hasta que una rueda de fuego los tumbó como pinos de bolos. Pero no fue tan limpio como eso, porque todos salieron con quemaduras graves en sus pechos. Cuando solo hubo quejidos bajos y llantos contenidos, Sapphire se permitió respirar por primera vez. Fue un jadeo salvaje mientras trataba de borrar lo que había sucedido. Había visto a Emilia herido, llevándolo todo con un humor enfermizo que la hizo enojarse por la falta de autoconservación, pero esto era más. La única razón por la cual no había vomitado era porque sus viajes en los bosques la hicieron ver más de un cadáver a lo largo de su vida. Giró la cabeza mecánicamente hacia el oficial de policía. Su rostro era sombrío y miraba a los criminales con tal intensidad que se estremeció. Ni siquiera era la receptora de su evidente desprecio, pero no pudo sino sentirse incómodo de estar en su presencia. Emilia apretaba la empuñadura de su espada mientras pasaba por encima de una raíz. Era la quinta, y no podía evitar mirarla de forma sospechosa, para luego seguir estando alerta, hasta encontrarse lo suficientemente lejos como para permanecer seguro. No estaba nervioso, era solo su paranoia natural, pero creía que había logrado encontrar algo que estaba al mismo nivel que Zoroark, o incluso superior. Al menos, tendría que tomarlo como un ser superior. Era más difícil tomar el control de un bosque a simplemente destruirlo.
En una situación normal intentaría buscar la salida más cercana, incluso si no llegaba a conocer al culpable, pero tenía una ligera sospecha de algo, además de que, por una vez, contaba con algo de respaldo. ¿Alguna idea de qué podría estar haciendo esto? Decidió preguntar al detective novato. Ni idea. Agregó un encogimiento de hombros. Es la primera vez que veo algo así. También mover todo un bosque Arceus, es alucinante. Archivando el nombre para más adelante, siguió concentrándose en los alrededores. Los árboles habían cambiado, ya no eran los frondosos verdes con un tronco fuerte y sólido. Ahora parecía más un bosque fantasma, con restos de madera agrietada en formas que deberían ser árboles, pero la ausencia de hojas los hacía ver espeluznantes. En especial porque estaba atardeciendo. Emilia también intentaba prestar atención a los cambios que pudiera mostrar la pequeña, la cual cargaba en su posición habitual con su brazo izquierdo. Si algo salía mal, tendría un escudo para poder defenderse. Ya había demostrado ser capaz de esquivar movimientos, pero, cuando entraban en la ecuación los que afectaban áreas, necesitaría una mano o, en cualquier caso, algo con lo que defender al oficial. Con respecto al compañero Migtiena de Vergil, estaba andando junto a Emilia mientras olfateaba el aire. Al antiguo contraguardián no le gustaba en lo más mínimo, simplemente porque tuvo una mala experiencia con uno de los suyos como comité de bienvenida. Lo peor era que todos los equipos del DPH contaban con al menos uno de ellos, así que los estaría viendo en más de una ocasión. «Sabes, eres el entrenador más extraño que he visto», comentó Vergil casualmente, fingiendo que no estuvo cerca de tropezar. «Me lo dice el detective que involucró civiles en una operación potencialmente peligrosa». Emilia levantó una ceja mientras lo veía reír torpemente. «Y no soy un entrenador. Soy una niñera». «¿Niñera? ¿Quién crees que cuida de Fi?» «Ve bueno». Al notar la vacilación, el magus se detuvo y entrecerró los ojos hacia su acompañante. No dejó de prestar atención a los alrededores, pero aquí había algo que no le estaban diciendo. Algo que argumentar. Ella dijo que se estaba haciendo cargo de ti. Esa pequeña rata. Ya veo. Planeando enseñarle una lección más adelante, prefirió cortar aquí la conversación. Estaba en medio de un asunto mucho más importante, así que continuó caminando. Era extraño como nada más los había atacado, por lo que valdría la pregunta de si era una especie de campo limitado que reaccionaba ante ser traspasado, lo que lo convertía en un movimiento de emboscada del más alto nivel. No todos serían capaces de sobrevivir a la sorpresa inicial y, de hacerlo, normalmente estarían lisiados o heridos, lo que los llevaría a ser exterminados en un tiempo récord. De nada servían sus Pokémon si todos estaban muertos antes de poder sacarlos de la Pokéball. La segunda teoría era su incapacidad de multitarea, por lo que sellar la entrada era lo máximo que podía hacer, al menos hasta llegar y encargarse de las víctimas de manera temporal, lo que se complementaba con lo anterior. Heridos o lisiados. Incluso así, tener el control de quien entraba y salía de un campo de batalla era una ventaja que muchos ejércitos matarían por tener. Lo tercero, y lo que más pensaba Emilia que estaba ocurriendo, era que estaba distraído con sus otras víctimas. No era que le importase lo que sucediera con los criminales, pero sabía que necesitaba a uno de ellos vivo y el suficiente tiempo a solas para hacerle preguntas. También serviría un lugar apartado donde nadie escucharía sus lamentos. La pregunta de Emilia pronto fue respondida por un grito. No fue lejano, algo que los tomó a todos con la guardia baja. Tampoco era de alguien que estaba sufriendo, simplemente el de un individuo llevado por el miedo. Vergil salió del estupor un poco después del magus, pero fue el primero que decidió actuar. Iba a correr directo a la escena, al menos hasta que Emilia lo detuvo. Eran criminales, personas que tuvieron su buena dosis de sangre y miseria, todos dentro de un negocio peligroso donde apostaban su propia seguridad. Su trabajo era capturar especies capaces de destruir ciudades, y uno de ellos estaba gritando como un niño despertado de una pesadilla. Lo que sea que le estuviera sucediendo no era normal, y no iba a explicarles a Dwight y Sapphire por qué regresaba sin Vergil. Era obvio que el detective quería discutir, pero decidió morderse la lengua cuando se escucharon pasos, además de la misma voz gritando, solo que más cerca. En unos cuantos segundos, uno de los hombres que vieron partir estaba frente a ellos.
Decir que se veía como un desastre era quedarse corto. Tenía tantos moretones y los ropajes tan desgastados, que bien podría pasar como un vagabundo. Y la sangre que lo manchaba casi en su totalidad solo ayudaba a aumentar la cautela de quienes lo miraban. El hombre estaba temblando, pero verlos fue como un oasis en un desierto. Sus ojos se iluminaron con la esperanza, sin importar qué tan sospechoso era encontrar a dos desconocidos cerca de su lugar de operaciones. Lo único que le importaba a este hombre era sobrevivir. Ni siquiera tuvo tiempo de contar su historia. Una rama, o una raíz, o lo que fuera le atravesó el pecho, esparciendo carne y sangre por todo el suelo antes de levantarlo y arrojarlo como una muñeca de trapo. Al parecer, realmente había estado ocupado con los otros invitados, pero ahora era el turno de ellos de recibir la atención, algo que a ninguno le gustaba. Emilia sintió a su aprendiz. Si con Arcanine estaba incómoda, a pesar de haberse acostumbrado un poco, ahora mismo se hallaba aterrorizada de lo que fuera el culpable. El antiguo contraguardián podía entender el sentimiento, estaban en lo que equivalía al territorio de un magus hostil sin ningún tipo de contramedida, y luego tras haber masacrado al menos a otros 6, y como mínimo debió luchar contra 2 Pokémon. Decir que el instinto de supervivencia le gritaba que corriera era quedarse corto. Migtiena estaba gruñendo y lo único que le impedía no atacar era la falta de órdenes de su amo, quien estaba pálido ante la escena. Esto llevó a que Milla frunciera el ceño, pero luego, recordando sus constantes conversaciones con el detective veterano, lo comprendió. No existían muchos crímenes violentos, al menos no a la vista del público ni tratados por la policía, por lo que posiblemente este podría ser su primera vez viendo morir a alguien de esa forma. A pesar de estar preparado y esperar a que la ahora identificada raíz los tomara como objetivos, simplemente volvió a la tierra. Esto no les ayudó a bajar la guardia, todo lo contrario, vigilaron cada brizna de hierba, y con toda razón, porque bien podrían atarlos a tierra en un instante. Los segundos de espera para un ataque se hicieron eternos, hasta que vieron otra maravilla que le hacía dudar a Emilia de si tendría alguna oportunidad en su estado actual, incapaz de crear algo superior a una espada mundana. Los árboles, al menos los que se hallaban frente a ellos, se curvaron para revelar un pasaje directo, sin obstáculos. Era una invitación abierta desde el lugar donde el hombre escapó. ¿Deberíamos ir? Emilia preguntó al que estaba a cargo. Como si el bosque mismo respondiera a su pregunta, las raíces detrás de ellos se levantaron de forma amenazante. Fueron movimientos algo toscos, pero la intención era clara. Ve hacia adelante. Solo sigue caminando, sin atreverse a salir del sendero, ignorando los gritos que clamaban por su cabeza, incluso cuando ya se dirigía al patíbulo. Era curioso, y se detuvo solo un momento para contemplar a todos los que amablemente asistieron a su ejecución. Los hombres que lo escoltaban no le dieron aquel lujo, pues el empujón lo sacó de su estupor. Supongo que no tenemos opción aquí. Emilia gruñó mientras le enviaba una mirada sucia a la raíz, que lo golpeó y rompió la ilusión, andando. El detective seguía mirando el cadáver, incluso cuando decidió moverse. No había mucho que contemplar al respecto, era como si la hierba decidiera devorarlo. Al menos el cuerpo serviría como fertilizante, pero era una lástima el no poder hacer algo con el dinero. Se desperdiciaría con un muerto, en especial ahora, porque estaba seguro de que iba a dañar un nuevo conjunto de ropa definitivamente, utilizaría análisis estructural en lo que quedaba, e iba a comenzar a hacer copias, su billetera no resistiría el gasto. Deberías concentrarte en el ahora, a menos que quieras terminar como él. Comentó el magus ahora que no había ramas o raíces amenazándolos. Miró a su compañera y murmuró. Velo sagrado. Saliendo de su estado asustadizo, los cubrió con el mismo brillo de aquella noche. Pensó que sería atacado como una reacción automática, pero ni siquiera vio una alteración mínima en el paisaje. Al menos era bueno que pudiera hacer preparativos, porque no iba a volver a pasar por el veneno, una visión borrosa o una ilusión. Vergil lo miró esta vez. Seguía un poco pálido, incluso cuando quería vaciar el contenido de su estómago. Al menos se merecía una felicitación por no correr o quedarse en shock. Solo esperaba que estuviera en la posición como para dar órdenes, o ambos iban a morir. Sé cómo puedes.
Ni siquiera tenía que terminar esa frase para saber a qué se estaba refiriendo. ¿Un hombre empalado y ni siquiera parpadeó? Por favor, ser el encargado de la basura le ayudó a ver y hacer cosas mucho peores que esa. No era ajeno a escenas sacadas de las más mórbidas películas de terror. Este chico no sobreviviría en el escenario de los Magi, un lugar donde individuos que experimentarían con un nonato por una pizca de conocimiento. Pero, ¿cómo responder que presenció horrores más allá de la imaginación humana sin llamar demasiado la atención? Tampoco es que pudiera decirle que una persona se acostumbraba, porque comenzarían a preguntarse a cuántos tuvo que ver morir o mató, lo que también iba a traer su propia caja de problemas. Míralo de esta forma. Hizo un gesto hacia los alrededores con su espada, los próximos en ser empalados seremos nosotros. Admitiría que fue divertido verlo estremecerse de esa forma, pero fingió no notarlo mientras se encogía de hombros y agregaba. Así que tenemos 3 opciones. La primera es preocuparnos por la tumba de los criminales. La segunda es preocuparnos sobre nuestras propias tumbas. Y la tercera es buscar una manera de evitar todas las anteriores y salir de aquí. Vergil no volvió a hablar o cuestionar, y pronto llegaron a otra pared de troncos que les impedía el paso. No hubo que esperar a que se abriera, pero ninguno de ellos dio el siguiente paso, ambos estaban enraizados en su sitio, aunque por razones diferentes. El oficial fue por los cuerpos desmembrados de humanos y Pokémon, 3 de los primeros y 2 de los últimos, repartidos a lo largo de Claro. Bueno, llamarlo Claro era raro, porque todavía se podían ver los surcos de los árboles moviéndose para dejar el área vacía. Emilia estaba sorprendido por el presunto responsable. Un árbol alto dividido en 3 secciones y unidas por una especie de gaso masa oscura, era difícil distinguir su estado de materia. Lo que deberían ser las raíces funcionaban como patas, 6 de ellas, mientras que contaba con 2 largos brazos, cubiertos de hojas en las respectivas muñecas y culminando con 3 garras. Su cabeza tenía cuernos en las sienes y los miraba con crueldad con su único ojo rojo. O, más precisamente, miró de reojo a la pequeña, que volvió a su estado aterrorizado, y luego se centró en Migitiana, que gruñía en desafío. La mirada de su único ojo era más que esclarecedora en un rostro tan inexpresivo, con una mueca inmutable que intentaba ser aterradora. Quería su energía PK, esa fue la razón por la cual les permitió el paso. Al menos eso respondió una pregunta sobre la distancia necesaria para absorberla, y que era bueno que no pudiera hacerlo a través de sus raíces o a una gran cantidad de metros. Aprovechando que el enemigo estaba tan distraído analizando su próxima comida, metió la mano en su abrigo y sacó la Pokédex. Necesitaba toda la información que pudiera reunir, aunque ya podía intuir un poco de ella. Nombre: Trevenant. Especie: árbol viejo. Evolución: N/A. Etapa anterior: Phantom. Tipo: fantasma, planta. N regional. N/A. N nacional. 709. Habilidades: cura natural. AB. Oculta. Cosecha. Peso promedio: 71,0 kilogramos. Más pesado registrado: 230,0 kilogramos. Altura promedio: 1,5 metros. Más alto registrado: 5,0 metros. Grupo nuevo: planta, amorfo. Género promedio: masculino, 50%. Femenino, 50%. Hábitat: bosque. Entrada: puede controlar los árboles a su voluntad. Retiene hasta el fin de sus días a los humanos que se adentran en el bosque y lo mancillan. Biología: tiene su cuerpo compuesto por un tronco fragmentado y unido a través de una sombra que lo recorre por dentro. Ver más. Si antes no estaba preocupado, ahora mismo lo estaba. No solo era una Pokémon que tenía completa autoridad sobre el lugar en el que estaban, sino que, de su especie, era 3.5 veces más grande que el promedio. Para empeorar las cosas, era un asesino natural de humanos, tanto que, incluso en este mundo de ilusiones, ese era el texto de bienvenida del Pokémon. Y, como cereza del pastel, era del tipo fantasma, así que bien podría arrojarle confeti por todo lo que valía. Exasperado, apuntó la máquina a Migitiana. Nombre: Migitiana. Especie: mordisco. Evolución: N/A. Etapa anterior: Pochiena. Tipo: siniestro. N regional: 011. N nacional: 262.
Habilidades. Intimidación, pies rápidos. AB. Oculta. Autoestima. Peso promedio. 35,0 kilogramos. Más pesado registrado. 34,0 kilogramos. Altura promedio. 1,0 metros. Más alto registrado. 0,9 metros. Grupo nuevo. Campo. Género promedio. Masculino, 50%. Femenino, 50%. Hábitat. Bosque. Entrada. Migtiena se desplaza y vive con su jauría en estado salvaje. Por eso, acostumbrado a esta libertad, obedece al entrenador al que considere realmente dotado de habilidades superiores al resto. Biología. Tiene unos dientes muy afilados. Cualquier presa que quiera no se le escapa ver más. Emilia se tomó el tiempo de releer la sección entrada, mirar a Vergil y enarcar una ceja. Supuso que no tenía nada que opinar en este momento, porque tenían una pequeña ventaja. La pequeña podría tenerlas de perder, pero, si solo se centraban en brindar apoyo, la oportunidad de ganar estaba allí. ¿Cuántos movimientos tipo siniestro conoce Migtiena? Preguntó en voz baja. Solo mordisco. Emilia retuvo la necesidad de maldecir ante la respuesta, también cuenta con rugido, derribo y rastreo, como todos los Migtiena del DPH. Por alguna razón, se lo figuraba. Si recordaba las lecciones con Sapphire, rugido infundía miedo en el objetivo y lo instaba a huir. Tenía el inconveniente de que los Pokémon que no escaparan, responderían con mayor violencia, simple instinto ante el terror. Derribo era necesario para cuando enfrentaran Pokémon con mayor masa muscular, lo que debería suceder casi siempre. Por último, rastreo servía para potenciar el olfato de los Pokémon o, en batalla, ayudaba a encontrar el único punto sólido que tenían los tipo fantasmas puros, y solo en ese lugar serían afectados por golpes físicos. Trevenant, bueno, tenía lugares para golpear, incluso si no causaba la misma cantidad de daño. Enarcando una ceja, miró a Trevenant que no había movido un músculo, o sombra, para el caso. Estaba tan seguro de su victoria que los estaba dejando planificar tranquilos. Y no lo culpaba, era obvio que ya tenía muchos cadáveres sirviéndole como fertilizante. Para la criatura, solo eran otro grupo de tontos que iban a morir en sus manos. Si la arrogancia le compraba tiempo, que así fuera. Antes de volver a la conversación, vio una pequeña concentración de sombras flotando con una cabeza hecha de troncos. Confundido, apuntó con la Pokédex y recibió un resultado. Nombre: Phantump. Especie: Tocón. Evolución: Trevenant. Etapa anterior: N/A. Tipo: Fantasma, planta. N regional. N/A. N nacional. 708. Habilidades: Cura natural. AB. Oculta. Cosecha. Peso promedio: 5,0 kilogramos. Más pesado registrado: 5,1 kilogramos. Altura promedio: 0,3 metros. Más alto registrado: 0,25 metros. Grupo nuevo. Planta, amorfo. Género promedio: masculino, 50%. Femenino, 50%. Hábitat: bosque. Entrada: Pokémon que nace cuando un espíritu de un niño se adentra en un tocón podrido. Habita en bosques que son poco frecuentados por humanos. Biología: Phantump es un espíritu que se encuentra poseyendo un tocón podrido y que suele habitar en bosques oscuros y abandonados. Ver más. Emilia se encontraba lívido. Solo hubo que sumar 2 y 2, mirando a Trevenant con odio sin adulterar. Y la maldita escoria pareció mirarlo con suficiencia. Apretó la mandíbula y hundió los sentimientos hasta el fondo. No iba a cargar a ciegas. En su lugar, miró a Vergil. Seré la línea delantera y voy a atraer su atención. El detective novato lo miró como si estuviera loco, lo digo en serio. Concéntrate en causar daño, golpe y retirada. Cambió su enfoque a su pupila: te encargarás de cubrirme. Quiero que reacciones a tiempo y me protejas cuando te dé la señal. La vio asentir. Cuando termine el efecto de velo sagrado, actívalo nuevamente. Realmente no había mucho que pudiera decirles, no sabía de qué era capaz su enemigo más allá de poder asfixiarlos con árboles. No sabía si esta era la primera vez que tenía al bosque como enemigo, pero, en tal caso, era mejor tener al controlador expuesto por completo.
Respirando hondo, Emilia reforzó su ropa, espada y cuerpo. Esto pareció no ser el movimiento indicado, porque el Pokémon enemigo pareció enloquecer. Al menos, ese era el veredicto que podía ofrecer al ver el cambio obvio en su único ojo. No es que importase. Impulsándose hacia adelante, se aseguró de no recibir ningún ataque sorpresa con un escaneo rápido de los alrededores antes de volver a centrarse en Trevenant. Frente a su ojo se había formado una esfera del tamaño de una pelota de playa, completamente negra y chispeando con pequeños rayos púrpuras. Se sentía asquerosa, por lo que supuso que era bola sombra. Debería prepararle algo especial a Sapphire por las lecciones. Esquivando la bala al saltar hacia un lado, ya ni siquiera se sorprendió por la velocidad. Algo de la onda explosiva lo golpeó y casi llegó a desestabilizarlo, pero levantó una nube de polvo. Ignorándolo, rodó para ganar más espacio y continuó corriendo, solo que esta vez rodeó para atraer su atención. El ojo seguía fijo en su figura, así que no tuvo que esforzarse en ello. Distraído con el Magus, apenas notó a Migtiena saltando desde la cortina de humo, sus dientes brillando mientras gruñía con agresividad. Estaba apuntando a una de las áreas descubiertas, pero el Pokémon gigante bloqueó con su brazo. Los dientes rasgaron la madera, y aunque no lastimó tanto como un golpe directo, el quejido demostró la efectividad. Con el flanco descubierto cuando iba a utilizar el brazo izquierdo para atacar, el cual fue envuelto en el miasma negro de garra umbría, no notó la espada que desvió su ataque. Lo que iba destinado a Migtiena solo encontró tierra, mientras que el Pokémon lobo con un brillo gris sobre todo su cuerpo, simplemente embistió al enorme árbol. Aunque parecía increíble a simple vista, un golpe como ese fue capaz de desestabilizar algo mucho más pesado. La única razón por la cual no cayó fue por sus brazos, pero no estaba completamente indefenso. Llamas azules aparecieron frente a él, dispuestas a ser disparadas contra ellos. Susurrándole a la pequeña que utilizara confusión, lo vio fallar a Migtiena por solo centímetros. Él tuvo que esquivarlo por completo. No es que le sorprendiera, era obvio que este Pokémon había devorado una gran cantidad de energía PKI, si se comparaba con la pequeña bueno, sería como intentar obligar a un caster a tener un duelo con un saber. Bueno, supuso que era hora de sacar algunos trucos. Envainando la espada, metió la mano en el abrigo y trazó 4 dagas mundanas. Las arrojó al aire mientras esquivaba un manotazo al agacharse, tomando nuevamente su espada. La pequeña debió captar la indirecta, porque de inmediato las dagas se iluminaron y regresaron a él, flotando a su alrededor. Migtiena había plantado las patas en el suelo y, con la orden de Vergil, rugió con fuerza en dirección de Trevenant. El Pokémon se quedó paralizado por un segundo antes de enfurecerse y disparar una bola sombra en su dirección. Emilia dio un golpecito a la pequeña como señal y vio las armas arrojadas hacia el árbol fantasma. Atravesaron el área carente de madera, reconstruyéndose en lo equivalente a un parpadeo, pero el quejido de dolor dio a entender que hizo algo. Poco efectivo, teniendo en cuenta el poder y el tipo, pero el dolor era un buen distractor. El lobo, esta vez, fue capaz de acertar un mordisco en un área descubierta de lo que debería ser su equivalente al codo. Desgraciadamente, pareció esperarlo, porque fue golpeado directamente por una llama azul. No le tomó mucho recuperarse y caer sobre sus 4 patas, para alivio de su amo. Emilia chasqueó la lengua. No sentía que estuvieran haciendo algún progreso, y si el estado de Migtiena era algo que decir, un golpe de ese Pokémon dolería como el infierno. Sin molestarse esta vez en ocultar la taumaturgia, debido a que Vergil no lo estaba mirando, materializó 6 dagas para Ralts. Iba a moverse y continuar siendo una distracción, pero, instintivamente, saltó hacia un lado justo para ver una raíz intentando empalarlo por la espalda. Esto disparó varias alarmas, haciéndolo mirar el bosque circundante. Nada. No se estaban ahogando en madera y hojas, ni serían azotados por un montón de látigos que aparecieron de repente. Quizás. Decidiendo probar la teoría, evadió otra de las llamas azules y vio a la pequeña volver a disparar, solo que siguió su consejo, llenándolo de orgullo. En lugar de disiparlas todas, utilizó una como distracción dirigida a su pecho. Fue bloqueada por la mano de madera y rebotó, pero esto dejó expuesta la sección del codo donde concentró el resto de los disparos.
Solo acertó 3 de 5, pero tomaría todo lo positivo que pudiera conseguir. Saltando para evadir una bola sombra y rodando para evitar otra rama, llegó a una conclusión mientras veía bloquear un mordisco de Migtiena y fallando el contraataque. Estaba a punto de compartirla hasta que vio a Vergil ser golpeado por una rama en la cabeza, evitando por poco el ser decapitado. Su Pokémon se volvió más agresivo, pero no atacó, simplemente corrió para cubrir el cuerpo de su compañero. Desgraciadamente, llegó tarde. Trevenant disparó unas cuantas semillas que se plantaron junto a Vergil antes de envolverlo con vides. Las plantas que lo inmovilizaban comenzaron a brillar, y algo hizo clic en su mente. Drenadoras. Bebía lentamente la energía P.K. hasta dejarlos secos, y luego seguía con la vitalidad si no se interrumpía, ya fuese con el deseo del lanzador o su derrota. Antes de moverse, el único ojo se centró en él y el árbol se envolvió a sí mismo en un misma. Comenzó a preguntarse qué demonios estaba haciendo cuando escuchó su aprendiz gritar, también cubierta por algo parecido, solo que mucho más leve. Todo tomó cerca de un par de segundos, pero valió para averiguar lo que ocurrió, haciéndolo apretar los dientes. Maldición. El lanzador sufría una gran pérdida de energía solo para debilitar lentamente a su objetivo hasta matarlo. Esta era la razón por la cual los tipo fantasma eran peligrosos en la lista de Milla. Era casi imposible matarlos, por lo menos con los puros, cuyos cuerpos eran, en su mayoría, solo un cúmulo de energía P.K. dado forma. Dales algo de tiempo a uno que fue asesinado y no tardaría en volver. Trevenant se quedó quieto, mirándolos. Incluso si no mostraba mucha expresión, sabía que se estaba riendo de sus esfuerzos. Su puño se aferró a la empuñadura de la espada como si quisiera romperla. Pero estaba más que deseoso de desgarrarlo en pedazos tan diminutos que sería imposible volver a armar al mal. Un estremecimiento de Ralts trajo su mente de regreso a la realidad, obligándolo a reagruparse con su grupo. Analizó la información de forma rápida, no sabía cuándo iba a dejar de burlarse de ellos y tomarse la pelea en serio. Era capaz de seguir controlando los árboles de los alrededores, pero, por lo que había visto, solo con órdenes y movimientos básicos. Su atención estaba en ellos, no en sus marionetas. Y no lo veía como una amenaza. Ambos eran factores que podía aprovechar. Poniendo a la pequeña junto a Vergil, miró a Migtiena. Estaba a la defensiva, y no se iba a mover de allí. Al menos podía contar con él para defenderlos, mientras él se encargaba del asunto. La pregunta del millón de yenes era, ¿cómo? Necesitaba poder rastrear algo para matarlo, pero no tenía el suficiente prana. Su mano sacó los zafiros. Podía sentir la energía mágica con el contacto, y ambos tenían suficiente para ayudarlo a traer códigos místicos. Pero, ¿qué se supone que debía hacer? ¿Comérselos? Contra todo tipo de buen juicio, se llevó el primero a la boca y tragó. Pensó que podría engancharse en su tráquea o algo, pero bajó como si hubiera sido engrasado de antemano. Al principio, no sintió nada y quería patearse por su estupidez, pero, luego, fue como si sus circuitos se hincharan para poder mantenerse al día con la producción. Todo su cuerpo se calentó, como si alguien hubiera arrojado un reactor dentro de sus intestinos. Tal era la temperatura, que sus respiraciones eran como el vapor, y le tomó un par de segundos regular el ritmo. Fue, francamente, doloroso. Tanto como canibalizar sus propios nervios. No, pero seguía doliendo, además de que parecía prolongarse por más tiempo. Sin miramientos, tragó el segundo. Sin querer darle el placer de soltar algún quejido de dolor, se puso de pie. Hubo una sensación en su mundo interior. Como si alguna especie de bloqueo se hubiera levantado y un montón de otras espadas llamasen. Ansiaban ser liberadas. Blándidas. Ansiosas de por fin ver la luz. Todos códigos místicos. Los de más alta calidad seguían inaccesibles, pero había una gran variedad con la que trabajar en ese momento y tenía la herramienta correcta. Traseón. Las empuñaduras rojas demasiado cortas para ser verdaderas espadas aparecieron entre sus dedos. Las hojas, más parecidas a gruesas agujas con el peso concentrado en la punta, estaban ansiosas de despellejar el mal. Black Key. Una herramienta de la iglesia, armas por defecto de los ejecutores, debido a su poder para purgar el mal y su capacidad de afectar espíritus.
El código místico perfecto para la situación, en especial porque ya estaba familiarizado con el uso de las llaves. Saltando hacia un lado y llevando la pelea lejos de los heridos, arrojó el primer puñado hacia su pecho y lo tomó por sorpresa. Si antes se había quejado del dolor, ahora fue todo un alarido. Esto hizo que Emilia suspirase por dentro, porque al menos la misma regla se aplicaba aquí. Todavía tenía otras cosas para usar en caso de que el misterio no funcionase correctamente, pero esto lo facilitaba por mucho. En especial porque el lugar atravesado estaba tardando en cerrarse. Se veía un poco de progreso, pero era demasiado lento, muchísimo más si se comparaba a la forma instantánea en que lo hacía antes. Doblándose para evitar una puñalada por la espalda, apretó los dientes cuando sintió que el fugo lamió su pantorrilla al no ser lo suficientemente rápido. Ahora tenía toda su atención, por lo que debería preocuparse por ataques directos, así como intentos de empalamiento. Un día normal en el trabajo. En el momento de terminar su queja interna, saltó cuando una raíz salió del suelo como una lanza. En el aire, trazó más llaves y las arrojó todas hacia la bola sombra que le dispararon. La explosión lo alejó de su objetivo, pero no importaba mucho cuando estaba usando armas arrojadizas. Agachándose bajo lo que parecía una rama, trazó una gruesa espada que clavó en el suelo justo cuando vio semillas volando en su dirección. Las enredaderas se envolvieron alrededor del acero, ignorando por completo a Emilia, quien saltó para que una raíz no le rompiera las piernas. Retomó la carrera, evadiendo apenas por una fracción una bola sombra, así como una llama azulada. Esta última dejó una marca sobre su mejilla y oreja izquierda, enrojeciendo la piel. Ignoró el dolor mientras se deslizaba bajo una garra umbría, arrojando las llaves hacia el brazo que no se había movido. La sección del codo fue cortada cuando las cuchillas atravesaron, y sin su regeneración acelerada, simplemente cayó. Los rugidos de dolor ni siquiera lo desconcentraron cuando tuvo que esquivar las patas que querían aplastarlo. Era demasiado lento, incluso si no tenía acceso a la mejor parte del refuerzo. Distraído, apenas notó que había disparado una bola sombra a sus propios pies. No fue un impacto directo, pero sí lo suficiente para enviarlo lejos de Trevenant antes de recuperarse y rodar cuando tocó el suelo. Tuvo que morderse el labio cuando la llama lo alcanzó en su antebrazo, no de forma directa, pero fue algo más que un suave beso. No fue tan malo como había pensado, pero tuvo que arrancar esa sección del traje antes de empeorar la herida. Seguía diciendo que no debería de sorprenderse, pero los Pokémon eran una maravilla. Tal vez su taumaturgia no estuviera al mismo nivel de antes, pero, atravesar 3 capas de ropa reforzada y causar una quemadura de segundo grado a una piel reforzada no era un chiste. Aunque se sintió extraño al tacto, pero no era algo sobre lo que pensar en ese momento. Emilia sonrió cuando lo vio encorvado. Todo el castigo infringido por Migutiena, el uso de maldición para torturar a la pequeña y las llaves negras estaban haciendo su trabajo. Solo un toque y todo esto terminaba. Oh, cómo iba a disfrutar de su último y miserable aliento. Como si se sintiera ofendido por ver a quien consideró inferior sonreír en su cara, volvió a utilizar garra umbría mientras disparaba una bola sombra. Pensó que, al hacerlo saltar, podría tomarlo desprevenido para un ataque certero. Pobre ingenuo. Evitando el primero con un deslizamiento, permitió que el segundo rasgara algo de su ropa. Suficiente solo para darle una momentánea sensación de superioridad al enemigo, que de inmediato aplastó al usar las llaves como proyectiles. Su segundo brazo se desprendió cuando no fue capaz de regenerarse de inmediato, obligándolo a retroceder mientras gritaba, o lo que sea que estuviera haciendo sin boca. Volviéndose loco, dejó cualquier tipo de sutiliza de lado y envió raíces, troncos y ramas para intentar aplastarlo o capturarlo. Evitó que los primeros lo empalaran desde el suelo al correr, mientras que se vio obligado a rodar debido al segundo. Las llamas volvieron, pero Emilia proyectó un muro de espadas para recibir el impacto. ¿Quién lo diría? Era más barato unas 4 espadas de 2 manos, en lugar de un escudo de torre. No fue perfecto, algo se escurrió entre los agujeros y quemó un poco su vestimenta, pero nada como el anterior impacto, por lo que lo dejó pasar. Despidiendo las espadas, evadió una bola sombra a quemarropa antes de lanzar las llaves hacia el pecho de Trevenant y trazar más. Saltó y utilizó la pierna como apoyo para llegar más alto.
Volvió a apuntar con los proyectiles justo cuando se formaba el mismo movimiento anterior. Sonrió ampliamente mientras tiraba las que tenía en su mano izquierda. La bola sombra explotó al contacto con las llaves y la bestia gritó, desorientada y sin preparación para los otros códigos místicos que se clavaron el espacio de su ojo. Cualquier tipo de queja simplemente murió. Todo el ruido de los árboles antinaturales se apagó, al menos antes de que estos colapsaran de forma ruidosa en los alrededores. Pero no bajó la guardia, al menos no de momento. Se quedó vigilante hasta ver la sombra que representaba el cuerpo de Trevenant comenzar a disolverse, lo que le permitió un suspiro pesado. Mirando alrededor, notó que era la cosa que acababa de matar lo que mantuvo la mayoría de árboles muertos medianamente decentes. Su caída abrió una especie de camino, lo que inmediatamente despertó su curiosidad. Miró a Vergil y la pequeña. El primero ya no estaba envuelto en enredaderas, pero todavía tenía algo de sangre cubriéndole el rostro, nada serio. La segunda estaba respirando un poco más tranquila. Emilia frunció el ceño y negó con la cabeza. Tenía que ser un tipo fantasma, por supuesto que se vería afectada de esa forma por el movimiento maldición. Tuvo suerte de terminar todo tan rápido, incluso si consiguió quemaduras y ahora parecía un vagabundo. Todo salió bien en una situación en la que bien pudieron terminar muertos. No era un gran consuelo, pero seguía siendo mejor que nada. Sabiendo que estaban en buenas manos, o patas, con Migutiena, decidió ir a través del sendero. Todavía tenía a Odd bombeando sus circuitos. Tal vez llamar unas cuantas llaves más. Posiblemente 3 sets, 4 si lo forzaba un poco. No quería luchar contra otra de esas cosas, pero era bueno estar preparado. El antiguo contraguardián se detuvo y apretó las manos. Se mordió el labio para evitar soltar una plétora de maldiciones, pero casi sintió las palmas de sus manos sangrar por lo fuerte que estaba empuñándolas. Lamentaba haber hecho su maldita muerte tan rápida. Delante de él, bajo un refugio hecho de árboles, había un total de 5 Phantum acurrucados alrededor de un zafiro, el cual no dejaba de enviarle malas vibraciones. Pero ese no era lo que le importaba. 5 de ellos aquí. 5 víctimas que no tardarían en convertirse en victimarios. 5 niños atrapados en el bosque que pronto comenzarían a secuestrar a más y más. 5 amenazas. Cerrando los ojos, trazó otro set. No quería hacerlo. Pero, al menos, lo haría lo menos doloroso posible. Arrojó las llaves alrededor del refugio y bombeó más Odd a través de sus circuitos, además de agregar sus nervios solo por si hacía falta. Y Will Kill. Y Will Led Live. Y Will Burnaneal. Acto tercero. Cuidado con el Jabberwock. Azar decía y las pegágiles tobas giraban y escopaban en las humeturas. Misébiles estaban las lorogolobas. Super rugían las memeceduras. Con el Jabberwock, hijo mío, ten cuidado. Sus fauces que destrozan, sus garras que apresan. Cuidado con el ave Hut, hazte a un lado. Si vienen las flumiantes roburlesas. Empuñó decidido su espada vorpal. Buscó largo tiempo al monxio enemigo. Bajo el árbol Tam paró a descansar. Y allí permanecía pensativo. Y estaba hundido en sus ufosos pensamientos. Cuando el Jabberwock con los ojos en llamas, resofló a través del bosque turbiento, burbujeando mientras se acercaba. 1, 2. 1, 2. A diestra y siniestra, la hoja vorpalina silbicorti partió. Al monxio dejó muerto y con su cabeza en ristre. El joven galofante regresó. Muchacho radiante, mataste al Jabberwock. Ven que te abrace. Qué día más fragoso. Me regalas, hijo. Calai, calai, caló. Reiqueaba el viejo en su alborozo. Azar decía y las pegágiles tobas giraban y escopaban en las humeturas. Misébiles estaban las lorogolobas. Super rugían las memeceduras. Jabberwock, versión de Mirta Rosenberg y Daniel Samoilovich. Emilia. Nombre. Tosaka Emilia. Apodo. Mamá Emilia. Edad. 18. Sexo. Masculino. Profesión. Entrenador. Afiliación. Independiente. Habilidades. Capacidad física B. Resistencia física B A. Olfato A. Cocina X. Tareas del hogar X. Esgrima. Ojo de la mente. Ojo de halcón. Proyección. Refuerzo.
Análisis estructural. Compañeros de viaje. Sapphire Birch, hija del profesor Birch y una verdadera molestia. Solamente hace trabajo de escolta para pagar su deuda. Por otro lado, puede tener sus buenos momentos. Parece tener alguna tonta fijación por la imprudencia, debido a lo que parece un trauma pasado. Tal vez debería vigilarla más a menudo. Toro, una gallina de fuego. Rono, un hámster de acero. Dwight Bleacher, una de las pocas personas cuerdas de la isla. Arcanine, un perro / león de fuego que representa lo que debería ser un Pokémon. Joe, un ave. Vergil Bass, un detective novato. Migtina, no le agradan los Migtinas. Equipo Pokémon. Ralts, rescatada durante su misteriosa aparición en el bosque que rodea la Ruta 102. Aunque quiere deshacerse de ella, sabe que tirarla no está entre sus planes. Decidió tomarla como aprendiz, y al menos, si no muestra promesa, muestra motivación. Inventario. Espada sin nombre. Arma forjada por un maestro herrero durante la era artúrica. Soga. Trozo de cuerda de más de 4 metros. Pokédex. Enciclopedia electrónica Pokémon, una adquisición verdaderamente útil. Pokégear. Artefacto electrónico multitareas. Zafiro oxidado Zafiro de bajo grado cubierto por una capa de herrumbre. Nuevo misterioso recibido por el profesor Birch. Mejor mantenerlo lejos de Sapphire. Sapphire. Nombre. Sapphire Birch. Apodo. Fi/chica salvaje / amazona. Edad. 16. Sexo. Femenino. Profesión. Entrenadora. Afiliación. Independiente. Habilidades. Capacidad física B. Resistencia física B. Biología Pokémon B. Botánica B. Olfato A. Compañeros de viaje. Emiya Tosaka, un autoproclamado amnésico y un verdadero idiota. Si no fuera por su cocina, no habría aceptado viajar con él. Por otro lado, no parece tan mal tipo cuando está dispuesto a ayudar. Es bueno escuchando a los demás, y aunque sus consejos parecen superficiales y desinteresados, cree que hay algo más profundo allí. Ralts, un Pokémon cobarde, pero al que está dispuesta a ayudar para hacerse fuerte. Parece dispuesta a hacerse fuerte. Dwight Bleacher, detective del DPH, parece alguien con mal genio. También es alguien aterrador. Arcanine, un Pokémon que se ve realmente fuerte y ha demostrado su fuerza. Joe, desearía verlo en acción. Equipo Pokémon. Toro, Torchic recibido de su padre cuando comenzó a investigar a los tipo fuego, agua y planta. Rono, el primer Pokémon recibido por su padre y su más antiguo amigo. Inventario. Pokédex. Enciclopedia electrónica Pokémon, piensa adquirir la mayor cantidad de información para su padre. Pokégear. Artefacto electrónico multitareas. Dwight. Nombre. Dwight Bleacher. Apodo. Edad. 40. Sexo. Masculino. Profesión. Detective regional. Afiliación. Policía Internacional, Departamento de Policía de Oyen. Habilidades. Liderazgo B. Planificación B. Intuición A. Compañeros de viaje. Vergil Bass. Antiguo ayudante de Dwight y un buen chico. Actualmente es detective. Migtina. Pokémon estándar del DPH. Emiya Tosaka, un chico que claramente está escondiendo algo. Sapphire Birch, una chica idealista como cualquier entrenador. Equipo Pokémon. Joe. Arcanine. Inventario. Placa del DPH, una placa útil para cuando es necesario otro método de persuasión. Notas de autor. Creo que voy a divagar un poco. Saben, quise escribir algo de Skyrim una vez porque realmente disfruté del videojuego, en especial los mobs. Lo descarté por la gran cantidad de fix que ya existen, por lo que no sabía si podría agregar algo nuevo. Bueno, al menos en español sé que podría agregar algo nuevo. Pensaba usar 4 protagonistas, cada uno con un compañero como secundario importante. Quería integrar todas las facciones de una u otra forma, por lo que creí que sería lo mejor. Quiero decir, no es realista ser archimago / ruiseñor / líder de los compañeros. Consideré algunos cambios de lore y otras cosas. También lo descarté porque sabía que se dispararía al menos a 1.000.000 de palabras, y estoy luchando con lo que estoy manejando.
Me gustaría también escribir algo en plan crossover de Tate no Yusa. Sinceramente, tuve una mala experiencia con la WN, pero alguien me dijo que la LN es mucho mejor, y consideré darle una oportunidad algún día. Quiero decir, el concepto me gustó, algunos personajes me gustaron, la presentación también y el cómo avanzó. No me decepcionó de inmediato como Arifureta, porque sentí que Naofumi tuvo que luchar cuesta arriba durante mucho tiempo. Aunque, si trabajara en un fanfic, borraría el concepto de videojuego para convertirlo en un mundo de fantasía común, porque eso fue algo con lo que nunca pude congeniar de la serie, y de muchos isekai. Esto sería una mierda para Naofumi que ya la pasó mal por sí mismo. Lo malo es que tendría el mismo problema de Skyrim, muchas palabras. Además, no soporté a ninguno de los tres héroes y su estupidez. Claro, uno de ellos sería reemplazado, lo que dejaría solo dos idiotas en el mundo, pero dioses. También tengo, desde hace un año, cerca de un tercio de una historia de Dragon's Dogma, aunque, claro, esta estimación es solo con respecto a la historia principal. El videojuego es lineal, no hay mucho que hacer al respecto, pero su historia es bastante buena, al menos para el tipo de historia que es y el cómo la narran. Creo que la habría disfrutado más con un Arisen consciente en lugar de un avatar, pero, bueno, supongo que no me quejo mucho. Haría cambios al canon, le daría más protagonismo a los peones, trataría de involucrar más a las otras naciones, arreglaría un par de inconsistencias. Creo que quedaría bastante bien, en especial porque FF no tiene nada de DA, ni siquiera una historia completa, al menos superior a 52.000 palabras. Podría marcar tendencia y todo en un mercado sin clientes, porque estoy bastante seguro de que ese fandom está muerto. Y un conocido soltó una bomba un tanto interesante. Shingeki no Kyojin y Tokyo Ghoul. Alguien debería hacer esto, aunque la humanidad de SNK ya está lo suficientemente jodida sin los Ghoul, por lo que su presencia los empujaría más a la esquina. Reflexiones del capítulo. No hay mucho que comentar, simplemente acción y más acción. Espero haber plasmado los combates de mejor manera. Cualquier ayuda para este asunto lo agradecería mucho. Además, creo que comenzaré a hacerlos más cortos y directo al grano, además de no anunciar los ataques de los Pokémon, pero, de todas formas, la mayoría está recibiendo la orden de su entrenador. Dwight demostró que no se anda con bromas y que no es solo un personaje para mostrar, atacando de inmediato a los entrenadores. Sabe cómo funciona el mundo y las emboscadas. Por esa razón no hice que su batalla durara más, quería darle el toque realista que el personaje se merece. ¿Por qué creen que no pongo a Miya contra entrenadores? Por la razón por la cual Dwight ganó así de fácil. Supongo que a muchos puede parecerle extraño lo que sucedió con Sapphire, además de la actitud de Vergil. Bueno, Pokémon no es un universo violento, y la chica salvaje no estaría habituada a ese nivel de brutalidad. Bien, ella sufrió un ataque de Salamanca y se aventura al bosque, pero, creo haberlo dejado claro, todas las heridas que ha visto fueron sufridas por ella. Está habituada a las batallas Pokémon donde estos tienen un campo de fuerza que les impide sangrar o caen inconsciente al ser agotados. No a un perro / león de 2 metros destrozando y quemando humanos. En fin, estos golpes de realidad se irán dando a lo largo de la historia. También puede parecer extraña la forma en la que se comportó el Pokémon, pero, como establecí, todos tienen personalidad. Trevenant era obvio que llevaba años siendo el rey, por lo que se durmió en los laureles. Quiero decir, un Migitiena, un Ralts y 2 humanos. Pan comido para quien controla el bosque. No contó con que uno de ellos no era un humano normal. En otra nota, no recuerdo si lo dejé claro antes, pero no habrá límite de movimientos que los Pokémon puedan aprender. Solo su talento es el límite. Con respecto a comerse los zafiros, supongo que alguno debió verlo venir. Quiero decir, en una de las rutas se comió una joya. No es ajeno a hacer algo así. Por lo tanto, consiguió un aumento momentáneo de prana y ya vieron de lo que es capaz con solo el código místico correcto. Por eso me esfuerzo en mantener su capacidad al límite, porque con su velocidad y fuerza normal de refuerzo, y con el Access B, lo variaría todo. Espero no leer más sobre el hecho de que esté nerfeado. También puedo decir que eso de Miya derrotando a Pokémon de tercera etapa no será común.
Quiero decir, se explicó que Trevenant ya estaba agotado, además de costarlo 2 zafiros rango E. Puede parecer un final un poco abrupto, pero veremos las consecuencias de todo más adelante, no ahora.